Buen día, que el Señor les bendiga, hermanos. Soy el pastor Samuel Macías, les mando un saludo hasta Nuevo Laredo. Le doy gracias a Dios por la vida del pastor Jacer que me invitó a compartir con ustedes este tema. Y el tema que quiero compartirles sin más preámbulo es un tema de la doctrina metodista y es uno de los principales temas de nuestra iglesia. Y el tema es perfección cristiana o la entera santificación. Juan Wesley, cerca del final de su larga vida, que comprendió casi todo el siglo XVIII, declaró que la propagación del mensaje de la entera santificación era la principal razón por la que Dios había levantado el movimiento metodista. Entonces, con todo esto que les quiero enseñar acerca de la eh, perfección cristiana, primero me gustaría que viéramos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice acerca de lo que es la santidad o la perfección romana en Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Segunda a los Corintios capítulo número 7, verso número 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera a los Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 al 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. También ahí mismo en la primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versos 3 y 7 nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión, en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y el capítulo 5, también de ahí mismo de Tesalonicenses, versículo 23 y 24 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tito, capítulo 2, verso 14, nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hebreos capítulo 12, verso número 14 dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y por último, primera de Pedro capítulo 1, versos 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Prácticamente la doctrina de la entera santificación o de la perfección cristiana está basada completamente en la Escritura, en la palabra de Dios. Pero entonces, ya con todo esto, viéndoles o dándoles, todas estas citas bíblicas acerca
no para justificar, no para apoyar, sino lo que habla la palabra de Dios acerca del proceso de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces eso viene a generar muchas preguntas. Oye, pues es que yo no puedo ser santo. Mira, yo me equivoqué, yo he fallado, he cometido pecado. Y la misma palabra de Dios, no hay bueno ni aún uno solo. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a ser santo? Bueno, hermano, hermana, esto es un proceso. Y la palabra de Dios nos está hablando esto de que tenemos que ser santos, porque si no somos santos no podremos llegar a ver al Señor. Y recordando las citas bíblicas que les di, es Romanos capítulo 6, verso 22, segunda a los Corintios capítulo 7, verso 1, primera a los Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 al 13, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 al 7, también ahí mismo en Tesalonicenses capítulo 5, versos 23 al 24, Tito capítulo 2, verso 14, Hebreos 12, 14 y primera de Pedro 1, del 15 al 16. Pueden hacer una pausa y volver a repetir este video para ver las citas bíblicas si se les llegó a pasar alguno. También con esto, hermanos, ya viendo que es difícil, que nos las pone muy dura la condición de ser o llegar a ver al Señor o llegar al cielo. Pastor, hermano, ¿cómo le hago? O sea, si he fallado, tengo estas debilidades aún y pues ¿qué me deja? Yo apenas estoy aprendiendo. Pues vamos a ir viendo, hermano, para que vea que este es un proceso y en el cual no estamos solos. Dios va del lado nuestro, nos lleva de su mano, su Espíritu Santo nos va a ayudar y definitivamente este proceso será un proceso enriquecedor que nos ayudará a llegar a ese nivel de vida que Dios espera que tengamos cada uno de nosotros. Entonces con esto, hermano, quiero hablarle ahora entonces qué es la perfección cristiana, qué es la entera santificación. Entonces quiero compartirle ahora como segundo punto la definición. El primer punto era qué dice la Biblia acerca de la entera santificación, la perfección cristiana. Ahora le quiero compartir la definición. Desde el momento de nuestro nacer otra vez o nuevo nacimiento, la gradual obra de santificación toma lugar. Somos capacitados por el Espíritu a mortificar los deseos del cuerpo. Romanos capítulo 8, versos del 11 al 13, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y de nuestra mala naturaleza, y somos más y más muertos al pecado y más vivos para Dios. Entonces, la perfección cristiana o la entera santificación significa que creemos que la santificación de la obra de Dios por medio de la cual transforma a los creyentes a la semejanza de Cristo. Creemos que la santificación es la obra de Dios por medio de la cual transforma a los creyentes a la semejanza de Cristo. Dios obrando en tu vida y en mi vida para que yo llegue a ser un creyente de Cristo a su semejanza. Esta es efectuada mediante la gracia de Dios por su Espíritu Santo en la santificación inicial, o que es la regeneración, nuestro nacer de nuevo, simultánea a la justificación. La entera santificación y la obra continua de perfeccionamiento del creyente por el Espíritu Santo, culminando en la glorificación.
en la cual somos completamente conformados a la imagen del Hijo. Creemos que la entera santificación es el acto de Dios subsecuente a la regeneración por el cual los creyentes son hechos libres del pecado original o depravación y son llevados a un estado, de entera devoción a Dios y a la santa obediencia de amor hecho perfecto. Entonces, esto es un hecho que viene de Dios. No podemos nosotros hacerlo por nosotros mismos. Es una obra de Dios que transforma nuestra vida a la semejanza de Cristo. Es un acto de Dios subsecuente a la regeneración por la cual usted y yo somos hechos libres del pecado original o de la depravación y somos llevados a un estado de entera devoción a Dios y a la santa obediencia de amor hecho perfecto. Esto es la definición de la santidad, de la perfección cristiana, de la entera santificación. Entonces, como le digo, esto es un proceso en nuestra vida. Esto es algo que Dios va a ir haciendo gradualmente en nosotros. Y entonces con esto quiero pasar al tercer punto, hablando sobre el proceso de la perfección cristiana, el proceso de Dios en nuestra vida. Es efectuado por la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Y en una sola experiencia incluye la limpieza de pecado del corazón y la morada permanente y continua del Espíritu Santo, capacitando al creyente para la vida y el servicio. La entera santificación es provista por la sangre de Jesús, efectuada instantáneamente por la gracia mediante la fe y precedida por la entera consagración. El Espíritu Santo da testimonio de esta obra y estado de gracia. Esta experiencia se conoce también con varios nombres que representan sus diferentes fases, tales como la perfección cristiana, el amor perfecto, la pureza del corazón, la llenura o el bautismo del Espíritu Santo, la plenitud de la bendición, la santidad cristiana. Es un proceso de parte de Dios trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida misma, para transformarlo por medio de su gracia, por nuestra fe, confiando en Él, que Él está trabajando en ti y en mí. Él quiere hacer algo grande y especial. Es cierto, fallamos, es cierto, nos equivocamos. Constantemente podemos ver que hay hermanos, hermanas, líderes, pastores que se equivocan, que fallan. Y cruelmente o injustamente hacia usted, hacia mí, hacia cualquier otra persona, nos van a juzgar y hasta nos van a condenar. Pero el proceso de Dios, ese proceso divino de perfeccionarnos, es una lucha constante de nuestra carne y nuestro espíritu. Con esto, hermano, quiero concluir de una manera práctica. La santificación no es una mera experiencia subjetiva, interna, íntima del corazón. No es algo que es algo que tengo, es algo que experimenté en un culto, en una campaña, en un evento espiritual. No. La santidad encuentra su realidad en la vida cotidiana. La santidad se demuestra en el cambio de nuestro carácter, palabras y actos todos los días. Escuche con atención esto me llena y me da una profunda paz el poder entender que la santificación encuentra su realidad en la vida cotidiana, cómo tú reaccionas. La santidad se demuestra en el cambio de nuestro carácter,
cómo reaccionamos ante las circunstancias, ante nuestro enemigo, ante nuestros amigos, ante aquella gente que está en necesidad. ¿Cómo reaccionas tú? Incluyendo hacia nuestros gobernantes, hacia nuestro gobernador, presidente municipal, presidente de nuestro país. ¿Cómo reaccionas tú? Un cambio de carácter, un cambio de palabras, un cambio de actos todos los días. La santidad debe tener señales externas que confirmen que la experiencia interna no es falsa o que es un mero momento emocional. La santidad, entonces, es el amor de Dios derramado completamente en nuestros corazones, porque si el amor ocupa todo el corazón, ¿qué lugar hay para el pecado? ¿Cómo reaccionas ante lo que vivimos hoy? ¿Cómo reaccionas cuando escuchas hablar a tu enemigo? ¿Cómo reaccionas cuando escuchas malas noticias? ¿Cómo reaccionas ante la problemática en tu iglesia? ¿Cómo reaccionas ante una negativa de tu jefe en el trabajo? ¿Cómo reaccionas cuando te han quitado un cargo o un puesto? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué es lo que quieres decir a tu jefe, a tu pastor, a tus líderes, a tu presidente? ¿Qué palabras quieren salir de tu boca? Una vez más, la santidad debe tener señales externas que confirmen que la experiencia es interna. Muchas veces hemos visto hermanos y hermanas que van a campañas, a los cultos especiales que organizan muchas veces nuestros pastores, que invitan a algún predicador de fuera y la pasamos muy bien y hacen una administración y oran por nosotros y hablan de que el Espíritu Santo se va a manifestar y va a haber derramamiento de dones y la presencia del Espíritu se va a manifestar y gente empieza a hablar en lenguas y gente empieza a recibir profecía y Dios da una palabra preciosa a toda la iglesia, que viene un avivamiento, una revolución espiritual, y a la semana siguiente, al día siguiente, al mes siguiente, nuestra iglesia vuelve al mismo comportamiento. Entonces, lo que ocurre principal y generalmente es algún hermano, alguna hermana o hasta uno mismo preguntándose qué pasó. Oye, pues que no, la hermana había recibido, yo hasta la escuché hablar en lenguas, mira, estaba bien prendida la hermana y mira ahorita cómo anda. Ya ni envía su diezmo y ya ni se conecta a los cultos de la iglesia y ni ha venido en los últimos meses. ¿Qué pasó? Es más, creo que hasta ya se cambió de iglesia. Entonces, ves al pastor, oye, yo veo al pastor como que ya más tranquilo, después de la campaña, no hombre, predicó bien bonito y bien avivado y ahora otra vez está predicando igual. Las escuelas dominicales estuvieron, pero geniales los primeros 3, 4 domingos después de ese evento y ahora otra vez igual. Cuidado. La santidad es personal. Podemos tener santidad social, pero la santidad, la perfección, la obra de Dios, de su Espíritu Santo en tu vida, es personal. Si el amor ocupa todo el corazón, ¿qué lugar hay para el pecado? Entonces, si Dios está en tu vida y tú quieres alimentarte de Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los santos, a través de los diferentes medios de gracia y tú te llenas cada día y te reúnes con tu familia y oran juntos, claman juntos, créeme que esa experiencia que tuvieron en ese servicio especial en el cual tuvieron un predicador invitado
Tal vez en los demás sea pasajero y concluya el mes, pero en tu vida no acabará, continuará. ¿Sabes qué? Después de ahí no pararás, tú querrás más. Te convertirás en algún maestro voluntario, o en ujier, o en servidor, o le dirás a tu pastor en qué puedo servir, en qué puedo ayudar, y luego se presenta la oportunidad de que te invitan a formar parte del grupo de liderazgo de la iglesia, y tú dirás que sí, porque quieres servir, cosa que antes no pasaba. Entonces has entrado en un proceso en el cual Dios está obrando en tu vida. Perfección. Perfeccionamiento. Dios va contigo día con día para llevarte a la santidad, para que así puedas ver a Dios, porque sin santidad, mi hermano, mi hermana, no lo podremos ver. Entonces, si ha nacido en tu corazón día tras día el querer saber, conocer, empaparte más de Dios, estás en el camino correcto de la santidad. Pero eso no te va a eximir de equivocarte, de caer, y la gente te va a señalar y va a desacreditar tu servicio, lo que tú estás haciendo. Hermano, la santidad es la meta. Es decir, la santidad no es solamente esencial, sino que es la culminación de la vida cristiana. La vida santa entonces es, escucha esto, amar a Dios. La santidad o la vida santa es amar a Dios. Amo a Dios. No he terminado. Y al prójimo con todo tu corazón. Confiar plenamente en los méritos de Cristo y vivir gozosamente en el Espíritu. Podemos resumir en las palabras de Wesley que la santidad es el amor gobernando el corazón y la vida destilándose en nuestro carácter, palabras y acciones. Entonces sí, de la manera que tú te expreses de alguien o de otros, es lo que dice de ti, de tu santidad, de tu proceso. Cómo se expresan, cómo te expresas, lo que dices, cómo te comportas, no solamente hacia Dios. Todos queremos comportarnos bien, expresarnos de la mejor manera hacia Dios, con todo nuestro amor, con toda nuestra devoción, diciéndole cuán bello es, cuán fiel es, cuán grande, y nosotros fallamos, nos equivocamos, sí, y Dios, tú eres grande, tú eres majestuoso, tú eres bello, tú eres perfecto. Cuando se trata de Dios, pero cuando se trata de tu prójimo no solamente es aquel que amas y con el que te llevas bien, no solamente es aquel con el que estás de acuerdo o con el que está de acuerdo contigo. De ellos, claro que de ese prójimo nos vamos a poder expresar bien, vamos a poder dar reconocimiento y felicitación y hasta darle un abrazo y orar por él y bendecirle y expresarnos favorablemente de él. Pero de alguien que no estamos de acuerdo, de alguien que sus ideas, sus ideologías no está en sincronía con nosotros, ¿cómo te expresas tú de él? ¿Cómo te expresas tú de ella? Independientemente de su credo, independientemente de su pensamiento contemporáneo, ideología religiosa, ideología sexual, ideología política, ¿cómo tú los ves? Bendecir es bien decir. Y eso es parte también de
nuestro proceso para ser santos. Hay mucho que meditar y hay mucho que ver en este proceso de Dios en nuestra vida. Dios quiere bendecirte y Dios quiere transformar tu vida. Más allá de esas experiencias hermosas que hemos tenido en esos hermosos cultos de avivamiento, de campaña, Dios quiere tener una experiencia contigo continuamente, para que tú disfrutes este proceso en el cual no va a estar libre de caídas, de tropiezos, de pedradas. La santidad encuentra su realidad en la vida cotidiana. La santidad se demuestra en el cambio de nuestro carácter, de nuestras palabras y nuestros actos. Dios sea contigo, Dios sea conmigo, perfeccionándonos para llevarnos a esa meta de ser santos. Llegar a la estatura del varón perfecto. Dios te ayude y te lleve de su mano en este proceso de vida, de amor, de obediencia, de sacrificio. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, cuando tú hables mal de alguien, cuando tú juzgues a alguien más, Dios va contigo. Dios está contigo. Y lamentablemente estamos fallando en ese proceso. No fallemos más. A donde quiera que tú vayas, a donde quiera que yo vaya, Dios nos sigue su promesa. No nos dejará, no nos desamparará. Aún y en este tiempo difícil y de crisis, en este proceso duro, en lo cual pareciera que es demasiado peligroso e incierto, Dios está en medio de este proceso, y este es un proceso al menos para ti. Para ti. Olvídate de los demás. Es un proceso entre tú y Dios. Permite que Dios obre en tu vida. Yo sé, quisieras que obrara en la vida de tu pastor, que obrara en la vida de no sé, de tus líderes espirituales, de la hermana que siempre ha estado sirviendo en la iglesia, pero le falta mucho. Dios debe de obrar en esa hermana. No. Dios debe de obrar en ti. Dios debe de obrar en mí. Permite que Dios continúe en este proceso de hacerte santo. Dios te bendiga. Gracias por orar por este siervo y por su familia. Les mando saludos y bendiciones. Y pastor, gracias por esta oportunidad. De una manera breve y simple y de una manera sencilla, les comparto esto desde mi corazón. Bendiciones y que Dios les siga guardando y esté con ustedes. Dios les bendiga a todos.